prensa. Como todos saben, mi nombre es David Hidalgo Islas, soy el delegado de Infonavit aquí en el estado de Hidalgo. Y bueno, como saben todos ustedes, ha habido por ahí, dentro de todos los medios de comunicación nacionales, el tema de todos los cambios que se han venido generando en el Infonavit. Y bueno, no quiero dejar de pasar esto y por eso fue la cita que lo estamos convocando, bueno, para darse a conocer en términos generales lo que se viene manejando con estos cambios tan importantes que se están dando en el instituto. Empezaríamos por el tema de la noticia que ha dado, bueno, nuestro director general, el tema de que el Infonavit pues, se esté convirtiendo en una institución realmente social, como para lo que fue creado. El instituto nace para atender a los trabajadores, a nuestros derechohabientes, para que en base a la ley pues tengan derecho a una vivienda. Y en ese tema, bueno, pues nuestro temas importantes son lo que nosotros traemos es administrar el recurso a los trabajadores y aparte otorgarles un crédito. Y en ese tenor, bueno, una de las noticias que generan en base a la Política Nacional de Vivienda del presidente Enrique Peña Nieto, de acercarle a los trabajadores una mejor vivienda, donde cuentan con todos los servicios dentro y muy cerca de sus fuentes de trabajo. Bueno, como primer lugar empezamos con el tema de lo que es el cambio del monto de crédito. Yo creo que es algo muy importante que se ha generado en el instituto, que es uno de los temas que ha dado a conocer el director general, que es un tema que ya está autorizado por la Asamblea General del Instituto. Y bueno, pues el que sube el crédito de 991,000 pesos a 1,552,000, eso permite a que nuestros derechohabientes tengan una mayor capacidad de compra y puedan elegir una mejor vivienda dentro de este Programa Nacional de Vivienda, como les decía, que los obliga, bueno, a tener viviendas de 2 recámaras forzosamente, que cuente con todos los servicios, viviendas sustentables realmente. Y esto, apoyando esta política nacional, bueno, el instituto ha cambiado su programa de otorgamiento de crédito, y como les repito, el monto máximo que nosotros manejábamos era 921,000, y bueno, ahora traemos a 1,552,000. Esto estará empezando a funcionar a partir del primer trimestre del próximo año, y los trabajadores, como reitero, del estado de Hidalgo, por ejemplo, que son, ustedes saben, trabajadores con escasos recursos, bueno, esto nos va a permitir que estos derechohabientes sí tengan realmente una opción verdadera de obtener una vivienda en las condiciones que les comento. Sumado a esto, bueno, el subsidio que se viene generando del gobierno federal para apoyar a esos trabajadores de recursos, ahora sí va en serio y va a ir dirigido realmente a los trabajadores que ganan menos de 2.6 salarios. Y como les decía, el aumento al monto de crédito se va a generar para todos los segmentos salariales, no únicamente para los que más ganan, sino también les va a pegar a los trabajadores de menos recursos. En su momento, bueno, ya les daremos a conocer las tablas que se van a autorizar dentro del propio Consejo de Administración del Instituto para ver el porcentaje que va a beneficiar, pero que les puedo comentar es que todos los trabajadores van a tener un aumento en su monto de crédito, que es lo que ya veníamos esperando realmente dentro del instituto. Y bueno, como ustedes saben, es lo que realmente están pidiendo muchos de los trabajadores. En Hidalgo tenemos trabajadores de estos que les comento de menos de 2.6 salarios, muchos, entonces van a tener así la opción de sí tener una vivienda propia, ¿no? Otro de los aspectos que traemos, se mantiene la tasa de interés, que es el 12%, no se mueve la tasa de interés, la seguimos manteniendo con todo y lo que se ha generado dentro de los créditos que se han venido menos platicando. Bueno, el instituto también va a seguir respetando esta tasa. El próximo año no va a haber ningún incremento y eso también sería en beneficio de nuestros trabajadores. Entonces, con esto sí nos va a permitir, realmente es una gran noticia, un gran beneficio para los trabajadores. Ahora con el liderazgo del licenciado David Penchina al frente del Infonavit, bueno, pues lograron manejar este nuevo monto y respetando la tasa, ¿no?
un momento ya les daremos a conocer cómo va a pegar a cada uno del sector salarial de cada uno de los trabajadores. Otro de los créditos nuevos que traemos nosotros es el Mejoravit. Es un crédito que venimos manejando. No únicamente queremos que los trabajadores del instituto, nuestros derechohabientes, tengan una sola opción de crédito como se venía manejando siempre, que era un crédito para comprar ya sea una vivienda usada, una vivienda nueva. También traemos un tema ahora que le llamamos el Mejoravit, que es un crédito para que los trabajadores que no quieren adquirir alguna vivienda puedan mejorar su casa, desde impermeabilizarla, pintarla. Es un crédito que no es necesario que dejen la escritura en garantía, es un crédito muy fácil de obtener. Únicamente, bueno, pues que sean derechohabientes del Infonavit y les podemos prestar hasta 49,000 pesos para que hagan mejoras a su casa. Lo estamos trabajando mucho en municipios donde no contamos con oferta de vivienda, y es un crédito pues muy fácil para los trabajadores, se maneja con el 16% anual y sin ninguna garantía. Bueno, también está dentro del mercado de los más económicos que existen. También de otras opciones que traemos de crédito para nuestros trabajadores, en muchos de los municipios donde no contamos con oferta de vivienda, manejamos lo que es, como ustedes saben, la opción de construir el terreno propio. En muchos municipios del estado también se venía trabajando, se venía complicando el ejercicio de estos créditos, porque luego muchos de nuestros derechohabientes no cuentan con la escritura correspondiente, porque en muchos de los municipios tenemos mucho ejido. Ahora también ya otro de los cambios que vamos a tener dentro del instituto es que aunque sea ejidal en terrenos, van a poder construir nuestros derechohabientes una casa, si ese es si lo quieren hacer, ¿no? Ya no va a ser un impedimento, sino se va a poder también construir ahí. Es otro de los cambios que también traemos. Y algo que estuvo anunciando el director general el día de ayer, algo que manejamos como una nueva estrategia complementaria hacia nuestros derechohabientes, donde le están nombrando al programa Grandes Emprendedores. Y esto es que nos estamos acercando a las empresas que son cumplidas con el instituto, empresas que siempre han estado apoyando a los trabajadores con las aportaciones para que estos tengan derecho a un crédito. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es estar más cerca de estas empresas, obviamente tienen que ser empresas cumplidas, y lo que queremos hacer no solo esperar a que la demanda de crédito venga a nosotros, que es lo que hacemos, ¿no? Abrimos la oficina y que vengan los derechohabientes a nosotros. Ahora no, ahora vamos a cambiar, vamos a ir nosotros a las empresas a buscar a estos derechohabientes, vamos a ir a las empresas más grandes que tenemos en el estado, poner módulos del instituto dentro de las propias empresas, apoyando y bueno, pues haciendo estrategias con la misma industria de la construcción, que con todo este beneficio de un monto de crédito más grande, de que se construyan las viviendas ya con servicios, con las mismas autoridades municipales, con el gobierno estatal, bueno, que haya vivienda cerca de las fuentes de trabajo de los derechohabientes. Y obviamente el instituto tiene que estar ahí también cerca, ¿no? Entonces vamos a esperar también que nos manden la relación de las empresas, en donde vamos a poner hasta oficinas del propio instituto, módulos de atención de tiempo completo ahí con nuestros derechohabientes, pues para que estén también la atención muy cerca a ellos, ¿no? También saben que, bueno, en el estado somos la única oficina que tenemos, y con esto vamos a permitir que nuestros trabajadores se estén trasladando aquí a Pachuca, o que pidan permiso y todo lo que con eso conlleva. Lo que vamos a hacer es estar cerca de ellos para que todos los trámites que hagamos aquí lo podemos hacer también en sus centros de trabajo. Otra noticia que yo les quería comentar por ahí, algo de la preocupación, que seguro me iban a preguntar, es el tema de las veces salarios mínimos. Como saben, bueno, todos los créditos que yo estoy manejando, lo nuevo que traemos, ya todos los créditos son en pesos, pero sí traemos créditos que todavía están en veces salarios mínimos, porque mucho tiempo estuvimos dando créditos en veces salarios mínimos, ¿no? Entonces, bueno, pues como saben, cada año que sube el salario mínimo, sube la mensualidad del trabajador de estos créditos y también sube su deuda. Ahorita, bueno, subió casi un 10% el salario mínimo, y bueno, pues se han acercado con nosotros muy preocupados nuestros derechohabientes de que sí se va a hacer el incremento. No va a ser el incremento del 10% de los créditos, pueden estar muy tranquilos
nuestros derechohabientes. El incremento, afortunadamente, antes de que esto sucediera, por ahí en el Congreso se autorizó una ley a petición del Instituto donde se manejara lo que era la inflación y el salario mínimo. Entonces no va a subir con el salario mínimo, sino va a subir más ahorita con también el tema de la inflación. Tenemos ahí un tema que se llama UMA, un producto, y entonces es lo que resulte el incremento sea el menor, ya sea de la inflación o el salario mínimo. En este caso, bueno, lo va a hacer yo creo con la inflación. No conocemos todavía el porcentaje, pero sí es bueno que nuestros derechohabientes conozcan que no va a pasar nada, ¿no? Que se va a incrementar su salario, bueno, pues no en las veces salario mínimo es el porcentaje. Y lo que vamos a hacer, pues es irnos con lo que maneja la inflación, que en su momento ya los daremos a conocer. En otro de los temas que traíamos, no nada más para los trabajadores y también de los cambios que queremos dar a conocer, es el tema también para los empresarios, ¿no? Tenemos ya un portal empresarial donde los empresarios, en lugar de venir a nuestra área de fiscalización para hacer los pagos o para lo que van a empezar a manejar, bueno, pues ya hay un portal donde se pueden registrar como patrones, donde pueden ellos hacer cualquier aclaración de los pagos que han hecho, consultar por lo que quieran ahí de los pagos, o sea, todo lo que se genere de un tema empresarial también lo pueden hacer. Hemos estado trabajando ya con las empresas, estamos yendo a dar los cursos a las empresas y lo estamos realizando. Aquí en Sol Hidalgo acabamos de ir a hacerlo, hacia muchas empresas hemos estado trabajando para que los contadores y las áreas de personal conozcan esta nueva herramienta para que puedan trabajarla, ¿no? También los trabajadores tienen ya algo en el portal que nosotros le llamamos portal de mi cuenta Infonavit, donde el trabajador también puede consultar saldos, cuánto debe, estados de cuenta históricos, toda la información que necesite saber el trabajador, pues lo puede hacer, ¿no? En general, pues son los temas que yo traía para comentarlo con ustedes, la importancia realmente del incremento del monto de crédito, eso es lo principal. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, ahora pasarán los gerentes conmigo para que me apoyen ahí con las preguntas y respuestas y lo que quieran preguntar, con mucho gusto atendemos, ¿no? ¿Cuántos créditos se consideran entregar entonces a partir de 2017 con el cambio, con el aumento? Bueno, en el estado nosotros tenemos, les comento si quieren, la meta que traigo en este año es de 10.200 créditos programados para el 2016. Llevamos formalizados 10.800 créditos ya. Eso quiere decir que ya rebasamos la meta, son puro crédito hipotecario. Y bueno, queremos cerrar yo creo con unos 11.500 créditos el año, y para el próximo año también tenemos programados dentro del programa nacional que traemos 10.300 créditos, pero con el incremento y la modificación seguro y vamos a hacer unos 13.000, ¿no? Que es más o menos el promedio que traemos. Y queremos aquí lograr que la mayoría con este incremento, y también lo saben todos, bueno, pues que sean, ahora sí, los hidalguenses los que estemos realmente formalizando créditos en el estado, ¿no? Son créditos en pesos, está considerado los créditos bajos, depende obviamente de su monto de crédito que genere, si cambia financieramente al 100%, estamos considerando que los créditos sean como 25 años realmente en pesos, y bueno, siguen siendo a 30 años como dice la ley, pero un programa más o menos, está programado como para 25 o 26 años, y también las mensualidades obviamente serían más bajas, ¿eh? Eso es otro. No lo podemos valorar ahorita porque es un tema financiero, pero algo que también van a bajar mucho las mensualidades, que es otra de las cosas que hemos estado peleando en el instituto, para que, o es la mayor preocupación de nuestros derechohabientes, que luego para pagar el crédito es el problema, ¿no? Pero va a subir el monto de crédito y también se mantiene la tasa y las mensualidades van a bajar. Efectivamente, en base a la política nacional de vivienda, ya no se van a construir viviendas ya no se van a construir de una vivienda. Si se construyen, el Infonavit ya no va a financiar créditos de viviendas de una sola recámara, es solo para dos recámaras, y siempre y cuando estén dentro de los polígonos de contención
que está generando la SEDATU, que también eso apoya para que toda la vivienda sea más sustentable y cuente con todos los servicios. Y efectivamente, como bien dice, no queremos ya generar viviendas donde no hay servicios y con una sola recámara, ¿eh? Esa es la instrucción que tenemos de nuestro director general. Los cambios que vienen es que va a haber un mayor monto de crédito. O sea, el trabajador va a tener más recursos para poder comprar una mejor casa. Y eso, ¿Cuánto incrementa? Incrementa el monto máximo que traíamos, incrementa de 921,000 pesos a 1,552,000. Eso depende del salario, pero aquí lo interesante y lo importante es que en base a la política social que traemos, desde un trabajador que tenga un salario hasta el máximo que es va a sufrir un incremento. El cuidar el valor de la vivienda va a ser otro tema importante. O sea, no con esto va a generar que suba el valor de la vivienda, sino que el trabajador va a tener un poquito más del monto de crédito para comprar una vivienda. Sí, claro. Estamos tratando, bueno, que el trabajador tenga un poquito más de recursos para poder comprar una vivienda, ¿no? Mira, efectivamente, ahorita con el recorte presupuestal, el tema del subsidio sí nos afecta en el tema de la formalización de crédito. Somos uno de los estados que sí necesitamos, por lo que comentaba precisamente del salario y del encarecimiento de la vivienda. Bueno, si éramos uno de los estados que mayor formalizábamos créditos con subsidio, pero ahorita con esta nueva cambio del monto de crédito, yo no veo que afecte, al contrario. Este incremento lo anunciaba nuestro director general, Eliseo de Penchina. El Infonavit va a generar o vamos a tener un presupuesto de más de los 5,000 millones de pesos. Y eso genera mucho más que el subsidio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que bueno, con toda esa derrama económica que vamos a tener con el instituto, donde el trabajador va a tener más poder de su monto de crédito, bueno, pues no digo que no vaya a necesitar el subsidio. Sí va a necesitar el subsidio, pero va a ser en menor cantidad, y eso va a permitir que demos más créditos con subsidio, pero vamos a bajar por los trabajadores de menos de 2.6 salarios. Sí nos pega, yo no digo no, pero lo que quiero dar a entender es que la industria de la construcción, al contrario de estar preocupado, tendría que estar pensando cómo sí va a ser mejor, más vivienda para el Infonavit. ¿Por qué? Porque va a haber más recursos del presupuesto que manejamos este año, ¿no? Porque el trabajador va a necesitar menos subsidio del que necesitaba, porque hoy Infonavit va a prestar más. O sea, si antes el trabajador, aquí en Hidalgo tenemos un promedio como de 50,000 pesos de un subsidio, 74,000 que es el mayor, pero tenemos un promedio como de 60 de uno con otro, 50 y tantos. Entonces ahora, bueno, con el incremento que él va a tener en su monto de crédito, a lo mejor ya no va a ser de 50, va a ser de 20,000, ya va a ser menor. Y eso, ¿no?, va a permitir emplear el número de subsidios. En muchos más. Comparado con algunos ejemplos que nos dieron de los temas, a un trabajador de 2 salarios mínimos le está subiendo como 40,000 pesos, 50,000 pesos su monto de crédito aproximado. O sea, es tentativo, sería irresponsable de mi parte de dar cifras porque no las tengo todavía, ¿no?